Bien, recién terminé el entrenamiento y quiero aprovechar para contarles sobre la función que tienen dentro de lo que es el ejercicio los músculos, como son los músculos protagonistas, antagonistas y sinergistas. Bien, en el caso de los protagonistas son los músculos que realizan el movimiento. Por ejemplo, hacemos flexión de codo, el músculo protagonista principal es el bíceps. En el caso de una extensión de codo, el músculo principal es el tríceps. Lo mismo que una elevación de hombro, el músculo principal sería el hombro, y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo de la articulación que movamos. Bien, ese es el músculo protagonista. El músculo antagonista es el músculo que se opone a ese músculo, a ese movimiento. Si por ejemplo hago la flexión de codo, bíceps protagonista, y el tríceps sería el antagonista, el que se opone a esa flexión. En el caso de la extensión lo mismo. ¿El protagonista cuál es? El tríceps, y el antagonista, el que se opone a ese movimiento, sería el bíceps, ¿sí? Y el sinergista es el músculo que colabora con ese movimiento. En el caso de la flexión de codo, protagonista bíceps, antagonista tríceps, y el sinergista, el que colabora, sería el hombro anterior. Colabora con esta flexión de codo, llevando un poquito el hombro hacia adelante, ¿sí? Lo mismo acá, no solo como sinergista, sino también como fijador, son los músculos del hombro, ¿sí? Bien, es importante para incrementar la intensidad del ejercicio trabajar en combinaciones de protagonista antagonista o protagonista sinergista. En ese entrenamiento puedo hacer, por ejemplo, bíceps y después tríceps, o por ejemplo puedo hacer bíceps y hombros, porque el hombro es el sinergista del bíceps. Son fórmulas, así como puedo hacer una receta con una fórmula. Estos son fórmulas de entrenamiento, ¿no? Los ingredientes serían los ejercicios que usamos, los músculos que queremos trabajar. Por eso una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es entrenar. Hacer ejercicio es hacer movimientos, cualquier cosa. Puede ser que tengas resultados, lo más posible que no. Para hacer entrenamiento tenés que estar guiado por un profesional que sepa cómo ir guiando. Ya la otra vez hablamos de contracción concéntrica, excéntrica, isométrica, cómo ir combinándola para incrementar esa intensidad, y acá lo mismo. Cómo puedes ir combinando los ejercicios para hacer, por ejemplo, protagonista y antagonista en ese entrenamiento a los 2 o 3 meses. Esto va con la misma progresión que hablamos de concéntrica excéntrica. Los primeros meses vamos a trabajar protagonistas antagonistas, los 2 o 3 primeros meses, y a partir del tercer o cuarto mes podemos empezar a trabajar protagonistas sinergistas, ¿sí? Y se va a incrementar muchísimo la intensidad de ese entrenamiento, ¿eh? Por ejemplo, como dije recién, vamos a trabajar bíceps y tríceps. Cuando trabajamos espalda también estamos estimulando el bíceps, que es el sinergista. Entonces ese entrenamiento puede ser espalda y bíceps. Y cuando trabajamos pecho, el sinergista sería el tríceps. Entonces otro entrenamiento puede ser pecho y tríceps. Haciendo esas fórmulas, lo que insisto siempre, sin necesidad de aumentar el peso, porque es importante no sobrecargar las articulaciones. Y aparte, por ahí estás haciendo un entrenamiento en tu casa y no tenés dinero como para comprarte un montón de pesas. Una pesa de 10 kilos sale 5 o 6 lucas, y por ahí no da para comprar tanto peso. Entonces, manteniendo el poco peso que tenemos, ¿cómo podemos incrementar la intensidad? Bueno, trabajando con los diferentes tipos de contracción y con los diferentes tipos de funciones del músculo. Si es protagonista, antagonista, sinergista, ¿sí? ¿Cómo se puede ir variando la intensidad sin incrementar el peso? Varíen la contracción y varíen si trabajan protagonista, antagonista, básico los primeros 2 meses o 3 meses, y a partir del cuarto mes, protagonistas sinergistas. Nos vemos.